en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Más estoy agradecido con el Señor por las muchas bendiciones que Él me da. Quiero que tú también pienses en lo que ha hecho el Señor por ti. No hay razones para vivir separado del Señor. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Nuestra vida pertenece a Dios, lo que tenemos pertenece a Él. Solo con llanto y con canto me expresaré. Como somos y de la muerte nos libró. Oh, qué bueno, gloria al Señor. Bueno, podemos estar en este lugar para la honra y la gloria de nuestro Dios. Le bendecimos, le glorificamos a Él. Le damos la alabanza, le damos la adoración, le damos la exaltación porque Él es bueno, porque Él es fiel. Eso no lo decimos por rutina, no lo decimos por costumbre, que es la realidad. Somos dependientes de Dios y sin Él no podemos nada. Él es la razón de nuestro existir. Es en Dios donde nuestra vida tiene sentido. Usted y yo no debemos depender de las circunstancias. No debemos depender de nuestro entorno, porque eso es pasajero, eso es momentáneo, sea positivo o negativo, es momentáneo. Usted y yo debemos depender de Dios. En Él no hay mudanza ni variación. Dios no le dirá a usted algo diferente una mañana, porque Él no es hombre. Dios es Dios. No se parece con nadie, ¿verdad? Él es impresionante, incomparable, sublime, eterno, todopoderoso. Es un placer saludarle esta mañana. Que Dios bendiga, que Dios bendiga su vida, su familia, que Dios bendiga y haga prosperar todo lo que usted emprenda conforme a la voluntad de Dios. Voy a ir rápido a la palabra de Dios. He decidido hacer un alto en cuanto al estudio de las cartas pastorales que estábamos viendo, para hablar acerca de un pasaje bíblico que, como otros, nos damos cuenta de que es muy mal interpretado, quizás por mucha gente. Dios, a través del Espíritu Santo, pone en nuestro corazón muchas veces el hablar de esos versículos que son tomados de una manera incorrecta, y
al ir entendiendo nosotros lo que Dios realmente está diciendo en ese pasaje, lo tomamos a bien transmitir, compartir eso que Dios nos da, porque si ha sido de bendición para nosotros, creemos que será de bendición para su vida. Existen algunos pasajes bíblicos que cuando uno los lee, me ha pasado a mí, no sé si le pasará a usted, que por algún tiempo no he tenido una interpretación segura, manejable de lo que realmente dice la palabra de Dios. Me refiero al pasaje de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Antes, vamos a ver lo que dice el pasaje. Leo la palabra para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra, hablando Jesús: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Uno de los pasajes que casi viene hablando del mismo tema es Mateo capítulo 16, versículo 19. Dijo Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otro momento vamos a tomar un programa para hablar específicamente de Mateo capítulo 16, versículo 19, con respecto a esto de a ti te daré las llaves. Pero cuando habla de atar y desatar, también es una parte muchas veces que se toma o se le da una interpretación incorrecta. Pero con respecto a San Juan capítulo 20, versículo 23, la pregunta aquí es: ¿a qué se refería Juan cuando está narrando lo que Jesús estaba diciendo? Porque más bien, ¿qué era lo que realmente estaba diciendo Jesús cuando Él dice que a quien se le remita, o sea, o se le perdone los pecados, le serán perdonados, y a quien se los retenga, le serán retenidos? ¿Por qué le digo que este versículo es mal interpretado muchas veces? Porque parece ser, o no es que parece, sino es que así es, que mucha gente cree que esto está autorizando a hombres de Dios para perdonar o para no perdonar pecados a los demás. No, déjeme decirle que no es lo que Jesús está diciendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que esta palabra Jesús se la da en primer lugar a los apóstoles, a ese equipo de alumnos
que habían estado siendo formados con Él. Y desde luego hoy también para todos aquellos que seguimos, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas. Mire lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos templo de Dios, somos morada de Dios en el Espíritu, somos templo del Espíritu Santo. Y como iglesia que seguimos la enseñanza de Jesucristo, mucha gente hoy profesa una religión, pero el evangelio no es religión. Jesucristo no viene por un rótulo. Jesucristo viene por una iglesia, viene por su esposa, que es formada por aquellos que han renacido y que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, que hemos recibido las arras del Espíritu, la primicia, la garantía del Espíritu Santo. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Usted sabe que siglos siguientes a los apóstoles, la iglesia se degradó, se contaminó tanto que ya no era el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y por eso es que llegó hasta el punto de necesitar una reforma. Vamos a apartar tiempo en algún momento para hablar un poco acerca de lo que es de la historia, pero aquí lo que está diciendo el apóstol es que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. No puede haber un hombre que sea piedra del ángulo, que sea como el principal, que sea el importante. Nadie debe de ocupar el nombre de Cristo. Hay grupos, hay religiones que pretenden tener aquí en la tierra a un hombre que dice que es el que está en el lugar de Jesucristo. Déjeme decirle que nadie puede estar en el lugar de Jesucristo. Quien está aquí con nosotros y en nosotros es Dios en el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, el poder de la Trinidad está con nosotros y está en nosotros. Pero dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, también, aparte de los apóstoles, esta enseñanza de Jesús, hablaba Jesús de retener los pecados y remitir los pecados, es para nosotros hoy también, pero se malinterpreta. Esta palabra de Dios está en el mensaje autorizado por el mismo Salvador. Nuestro Salvador es Jesucristo.
Entonces, cuando abrimos con ayuda del Espíritu Santo las Sagradas Escrituras, lo que sucede es que el Espíritu Santo nos utiliza como instrumento para abrir las puertas del cielo a los que están en pecado. Puesto que es el Evangelio de salvación provisto únicamente por Jesucristo. Entonces mire esto, eso es la predicación de la palabra. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos ayuda para, por medio de la predicación de la palabra, le decía ayer, no hay que inventar un mensaje. Dijo Jesucristo, enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden lo que yo os he mandado. No hay que inventar un mensaje. Ahí está en la palabra de Dios. Entonces dice, Jesús lo que está diciendo aquí no es que tenemos autoridad para perdonar pecados o para retener los pecados. Jesús lo que está diciendo aquí es que cuando predicamos el Evangelio, cuando se expone la palabra de Dios, podemos decir a los que lo aceptan, tus pecados te son remitidos, o sea, perdonados totalmente, y que es salvo y que está listo para ir al cielo por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En esa misma predicación habrá otra gente que va a rechazar ese mensaje. A esas personas que rechazan el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, a esas personas Jesús está diciendo que tenemos la capacidad de decirles, podemos declarar que sus pecados son retenidos, o sea, que siguen bajo condenación eterna, es decir, están en camino de perdición del infierno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esta palabra que dice Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos, está ligada a la predicación de la palabra. No quiere decir que como predicador podemos ir diciéndole a uno, tus pecados te son perdonados, o a otro, tus pecados son retenidos. No es eso lo que Jesús está diciendo. Oiga eso, el permiso para remitir, o sea, perdonar o retener, solo es en relación a la predicación de la palabra y la oferta de salvación. Oiga, que Jesús está ofreciendo por medio de la palabra. Nos convertimos nosotros solamente en un canal,
en una vasija, lo que hacemos es transmitir la palabra. Lo que hacemos es predicar la palabra de Dios con la oferta de salvación en Cristo, y allí es donde está el permiso para declarar a las personas que oyen el mensaje de acuerdo a su respuesta. A la persona que responde positivamente, abriendo su corazón, desde luego tocada por el Espíritu Santo. Porque Dios es así. Dios, con su Espíritu Santo, que es Dios, Él es el que convence. Cuando se predica la palabra de salvación a través de Jesucristo, a la persona que recibe el mensaje, tenemos el permiso para declarar que sus pecados son remitidos, o sea que son perdonados. El que acepta, mire, el que acepta por la fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a su favor, eso no es a la fuerza, ¿verdad? Sino que es un acto voluntario. El único que lo hace es el Espíritu Santo. Entonces, esto es un asunto del corazón, algo que ocurre entre el pecador y Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Esto no es algo mecánico. Óigame, esto no sucede porque se levante la mano, no sucede porque vaya al frente, no sucede porque se ría o porque llore. No, esto no es algo mecánico. Esto es el resultado de una transacción entre el pecador que oye el Evangelio y busca de Jesucristo perdón de pecados. No es un asunto mecánico. Desde luego, el que rechaza el mensaje de salvación queda en sus pecados. Y es allí donde se le puede declarar que si rechaza, no es que se condena. Esto no es autoridad para perdonar o para no perdonar pecados. Esto es solo únicamente en cuanto a la predicación del Evangelio. El que acepta el mensaje, se le declara. Tenemos el permiso para decirle que es salvo. Tenemos el permiso para decirle que Dios le ha perdonado sus pecados, que está sellado con el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo una promesa, y que aquel día nos gozaremos por los siglos de los siglos a nuestro Dios. Y el que lo rechaza, tenemos el permiso para decirle que sigue en condenación. Y debemos seguir orando para que Dios tenga misericordia y le resplandezca la luz del Evangelio. Compremos una pausa, ya regresamos. Estamos hablando del pasaje bíblico de San Juan capítulo 20, versículo 23, donde Jesús dijo: a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. Esa palabra remitir significa perdón completo. Y dijo Jesús también: a quienes se lo retuviereis, les son retenidos. Repito, muchas veces esto se interpreta como que a un ser humano Dios le autoriza perdonar o no perdonar pecados de otro.
Solamente a manera de resumen, decimos que este permiso que Dios nos da de retener o remitir los pecados de alguien, no está diciendo de que debemos, como creyentes, confesarnos los pecados los unos a los otros. Vamos a hablar en otro programa acerca de un tema que es un poco relacionado. Pero aquí San Juan capítulo 20, versículo 23, está hablando de la predicación. En cuanto a la predicación de la palabra, con una oferta, con la oferta de salvación por medio de Jesucristo, y la respuesta de los oyentes. ¿Cuándo es que Dios nos autoriza para declararle esto a las personas? Es cuando predicamos la palabra, y dentro de los que escuchan la palabra hay personas que aceptan el mensaje y hay personas que rechazan el mensaje. Entonces, cuando una persona acepta el mensaje, es tocado por el Espíritu Santo, lo convence el Espíritu Santo, reconoce la necesidad de salvación y recibe por fe lo que Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario, y derramó su sangre. Cuando acepta esa persona, nosotros tenemos el permiso, según San Juan capítulo 20, versículo 23, para declarar a esa persona que sus pecados son remitidos. Eso quiere decir que son perdonados en su totalidad. Lo declaramos salvo. Lo declaramos hijo de Dios. En la misma predicación habrá gente que va a rechazar, y al que rechaza el mensaje no nos rechaza a nosotros. Mire, nuestra responsabilidad y también un placer es compartir el consejo de la palabra. Si usted no está de acuerdo con lo que hablamos conforme a la palabra, pues usted no tiene problemas con nosotros. Usted no se enoje con nosotros. Usted, si estamos hablando de la palabra de Dios, usted no se enoje. Usted esté dispuesto con una mente abierta a recibir nuevas verdades. Este no es un versículo que habilita a la iglesia para que la iglesia perdone pecados a alguien. No. Es un permiso para declararle a aquel que rechaza o acepta el mensaje de acuerdo a ello. Decíamos que si acepta el mensaje, le declaramos que tiene el perdón de pecado, que tiene la vida eterna, que tiene la salvación de su alma. Si lo rechaza, tenemos el permiso de declararle lo contrario, que sigue en condenación eterna. Desde luego, no le estamos diciendo que se va a perder, porque no sabemos nosotros si más adelante tendrá otra oportunidad, en otro día, en otro momento. Dios le va a permitir escuchar otro mensaje, otra predicación, y entonces será convencido con el Espíritu Santo. Pero en ese momento que ha rechazado el mensaje, tenemos el permiso, la autorización para declararle que sigue en condenación. Es únicamente relacionado a la predicación de la palabra. Es únicamente ahí. Si nos salimos de ahí,
estamos en error. Si usted ha creído que es que usted le va a confesar todos sus pecados siempre a alguien y esa persona le va a decir tus pecados son perdonados o le va a decir tus pecados no son perdonados, es un error. Esto es solamente en cuanto a la predicación de la palabra. Si usted está escuchando la palabra hoy, ahora mismo le presentamos la palabra de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Dios por medio de Jesucristo, este es el momento para que usted se vuelva a Él, para que usted reconozca que es un pecador. Y así como pecador, si usted no deja ese estilo de vida, déjeme decirle que a usted lo que le espera es el lago de fuego. ¿Qué debe de hacer usted entonces? Debe de aceptar la palabra y hacer lo que la palabra dice. Abra su corazón, reconozca que usted es un pecador, apártese del pecado, escape por su vida. Es fácil. Dígale a Jesucristo que entre en su corazón. Renuncie al mundo y todo lo que le ofrece y dígale a Dios que tenga misericordia de usted. Yo le aseguro que su vida será diferente. Quiero guiarle en una oración muy sencilla, pero muy poderosa, a usted que va a entregar su vida a Jesucristo. Usted que nos está viendo esta mañana o que va a ver esta transmisión, déjeme decirle esto: si usted hoy abre su corazón, será salvo. Si usted decide rechazar esta palabra, usted sigue en un estado de condenación. Y si le toca partir de esta tierra así en ese estado, no va a estar en la gloria, va a estar en un lugar diferente donde serán las almas. No fue para las almas ese lugar, fue para el enemigo y sus ángeles, sus seguidores. Pero lamentablemente la justicia de Dios, aunque Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, hace que si no acepta lo que Cristo hizo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sea condenado. Porque no es por obras, no es porque usted haga bien a la gente, no es porque usted haga favores, porque usted haga esto o lo otro, no es por obras. Las obras serán recompensadas una vez que usted y yo somos salvos y que hacemos obras. Dígale a Dios en esta mañana: reconozco que soy pecador, me arrepiento, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, creo con todo mi corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos. Entra en mi corazón. Reconozco que sin ti no soy nada. Reconozco que mis obras no pueden comprar la salvación. Perdóname y dame la vida eterna. Amén. Si usted hizo esta oración, le declaramos lo que estábamos hablando. Sus pecados han sido perdonados, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y si Cristo viene, nos vamos con Él. Si nos toca irnos individualmente, también le pertenecemos. Dios bendiga su vida. Declaramos gracia, favor y misericordia en su vida. Gloria al nombre